Hola, hola, bienvenidos a la MX Radio Neta, la red de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema, la revolución y contrarrevolución mexicana. ¿Se imaginan? Entre 1916 y 1928, justo cuando pensábamos que la revolución había terminado, Pamo, el país se vuelve un hervidero de intrigas, traiciones y luchas por el poder. Exacto, es un periodo fascinante que a veces queda eclipsado por la revolución inicial, pero que en realidad es clave para entender el México moderno. Y para comprenderlo, tenemos que adentrarnos en las historias de personajes como Carranza, Zapata, Villa, Obregón. Un verdadero drama político. Y lo que vamos a descubrir es que no se trata solo de nombres y fechas, sino de una compleja red de alianzas y rivalidades, de ideales que chocan, de ambiciones que se desbordan. Prepárense para giros inesperados. Les aseguro que esta historia tiene más drama que una telenovela. Empecemos por Venustiano Carranza, quien en 1917 promulgó la Constitución, un documento que prometía un México más justo. Pero la realidad es que el país estaba lejos de estar pacificado. Es que uno pensaría, ya con la Constitución, a vivir en paz. Pero no, la lucha apenas comenzaba. ¿Por qué crees que Carranza, a pesar de tener la Constitución de su lado, no pudo controlar la situación? Carranza se enfrentaba a un desafío enorme. Por un lado, tenía a los revolucionarios que no estaban conformes con la Constitución, consideraban que no iba lo suficientemente lejos en sus demandas. Por otro lado, estaban los contrarrevolucionarios, quienes querían regresar al antiguo régimen. Y como si fuera poco, había grupos armados sin una ideología clara que aprovechaban el caos para su propio beneficio. Imagínense el escenario. Un verdadero polvorín. Y en medio de todo esto, figuras legendarias como Zapata y Villa seguían luchando por sus ideales. Exacto. Emiliano Zapata, por ejemplo, seguía defendiendo la reforma agraria y la justicia para los campesinos en el sur. Y en el norte, Francisco Villa continuaba con su guerra de guerrillas. Un verdadero dolor de cabeza para Carranza. ¿Y qué hay de estos grupos que mencionaste, los que no tenían una ideología clara? ¿Quiénes eran? Danos algunos ejemplos para entender mejor el panorama. Había grupos de todo tipo, con nombres tan pintorescos como cedillistas en San Luis Potosí, arenistas en Tlaxcala, calimayoristas en Chiapas. Muchos de ellos eran líderes locales que habían aprovechado el caos de la revolución para obtener poder y no estaban dispuestos a renunciar a él tan fácilmente. Caray, parece que Carranza tenía enemigos por todos lados. Pero, ¿cómo se enfrentó a la resistencia de Zapata en particular? Carranza sabía que el movimiento zapatista era una amenaza seria y para acabar con él recurrió a la fuerza bruta. Encargó al general Pablo González una campaña despiadada contra los zapatistas. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque la muerte de Zapata es uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la revolución. Efectivamente. González, al ver que no podía derrotar a Zapata militarmente, recurrió a una estrategia más siniestra, la traición. Cuéntanos más. Sabemos que hay una historia de espionaje detrás de todo esto. Para traer a Zapata a una trampa, González utilizó a un coronel llamado Jesús Guajardo. Guajardo fingió desertar del ejército de Carranza y se presentó ante Zapata como un aliado. ¡Qué astucia! Apuesto a que Zapata no sospechaba nada. Zapata, que siempre había confiado en la lealtad de sus hombres, creyó en la historia de Guajardo. El coronel lo invitó a una reunión en la hacienda de Chinameca, supuestamente para discutir una alianza. Y ahí fue donde se ejecutó la traición. Exactamente. Zapata, acompañado de solo 10 hombres, llegó a la hacienda de Chinameca. Apenas cruzó el umbral, los hombres de Guajardo abrieron fuego, asesinándolo a sangre fría. ¿Y qué pasó con Guajardo después de este acto tan despiadado? Guajardo fue recompensado por Carranza con dinero y ascensos, un reflejo de la moral de la época, donde la traición y el asesinato podían ser herramientas para alcanzar el poder. Un final trágico para Zapata, que luchó con valentía por sus ideales hasta el último momento. Sin duda. La muerte de Zapata marcó un punto de inflexión en la revolución. Su movimiento perdió fuerza, pero su legado como defensor de los campesinos sigue vivo hasta nuestros días. Y mientras tanto, Carranza seguía teniendo problemas para mantener el control del país. ¿Qué pasó después de la muerte de Zapata? Bueno, Carranza cometió un error que le costaría caro. Intentó imponer a Ignacio Bonillas como su sucesor en la presidencia, lo que provocó la furia de otros líderes revolucionarios. ¿Y quiénes eran estos líderes que se opusieron a Carranza? Figuras importantes como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta se unieron en el llamado Plan de Agua Prieta para derrocar a Carranza. Vaya, parece que Carranza se había ganado demasiados enemigos. ¿Qué pasó con él? Carranza, al verse acorralado, huyó de la capital con el Tesoro Nacional, pero durante su escape fue emboscado y asesinado en Tlaxcalantongo. ¡Qué final tan dramático! Es increíble cómo las ambiciones políticas pueden llevar a situaciones tan extremas. Y después de la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina.
Uno de sus mayores logros fue negociar la pacificación de Francisco Villa. Villa se retiró de la lucha armada. Es difícil imaginarlo después de tantos años de guerra. De la Huerta le ofreció a Villa una hacienda en Chihuahua a cambio de que depusiera las armas. Villa, cansado de la lucha y con la promesa de una vida tranquila, aceptó el trato. Pero a pesar de retirarse, Villa no pudo escapar del todo a la violencia que marcó esta época, ¿verdad? Lamentablemente no. En 1923, Villa fue emboscado y asesinado en Parral, Chihuahua. Las circunstancias de su muerte aún no están del todo claras, pero su figura sigue generando controversia y fascinación hasta nuestros días. Increíble. Pareciera que la Revolución Mexicana se negaba a terminar, incluso cuando los grandes líderes ya no estaban en el campo de batalla. ¿Y qué sucedió después de la Huerta? ¿Quién tomó las riendas del país? Bueno, tras la breve presidencia de la Huerta, llegó el turno de Álvaro Obregón, uno de los generales más destacados de la Revolución. Pero su gobierno tampoco estaría exento de conflictos. Esto parece no tener fin. ¿Qué desafíos tuvo que enfrentar Obregón durante su mandato? Obregón se enfrentó a una rebelión liderada por, nada más y nada menos, que su antiguo aliado, Adolfo de la Huerta. De la Huerta se rebeló contra Obregón. ¿Por qué? De la Huerta no estaba de acuerdo con que Obregón favoreciera a Plutarco Elías Calles como su sucesor. Sentía que él merecía la presidencia y decidió luchar por ella. ¡Qué ironía! De la Huerta, quien había pacificado a Villa, ahora se convertía en un rebelde. ¿Y cómo terminó esta rebelión? La rebelión de la Huertista, como se le conoce, fracasó. De la Huerta tuvo que exiliarse en Estados Unidos, mientras que Obregón consolidó su poder. Y después de superar este obstáculo, Obregón pudo enfocarse en gobernar el país. ¿Cuáles fueron las principales características de su gobierno? Obregón impulsó una serie de reformas sociales y económicas, tratando de reconstruir el país después de años de guerra. Creó la Secretaría de Educación Pública, impulsó la reforma agraria y buscó mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Suena como un periodo de reconstrucción y progreso después de tanta turbulencia. Pero, ¿qué pasó después del gobierno de Obregón? Plutarco Elías Calles finalmente logró llegar a la presidencia. Sí, en 1924 Calles asumió la presidencia, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de México. Sin embargo, su gobierno estaría marcado por un conflicto religioso que sacudiría al país. La Guerra Cristera. La Guerra Cristera, un episodio complejo y doloroso en la historia de México. Pero antes de adentrarnos en ese tema, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestro recorrido. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte, desde el gobierno de Carranza y la muerte de Zapata hasta la rebelión de la Huerta y el ascenso de Calles al poder. Es asombroso cómo en tan poco tiempo se vivieron tantos acontecimientos que marcaron el rumbo de México. En la siguiente parte de nuestro análisis, nos adentraremos en la Guerra Cristera, la presidencia de Calles y otros sucesos que nos ayudarán a comprender las consecuencias de la revolución y cómo sus ideales se reflejaron en el México moderno. No se lo pierdan. Los esperamos en la segunda parte de esta apasionante inmersión en la historia de México. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto. Retomamos nuestra inmersión en la Revolución y Contrarrevolución Mexicana, un periodo que, como hemos visto, estuvo lleno de giros inesperados y personajes fascinantes. En esta segunda parte vamos a explorar las consecuencias de esta época turbulenta, cómo sus ideales se reflejan en el México actual. Exacto. Ya hablamos de las luchas de poder, las traiciones y los asesinatos que marcaron esos años, pero ahora quiero enfocarme en el legado de la revolución. Cómo transformó a México, qué cambios perdurables trajo consigo. Uno de los legados más importantes, sin duda, es la Constitución de 1917. A pesar de que Carranza no logró pacificar completamente el país durante su mandato, la Constitución sentó las bases para un México más justo y democrático. Es fascinante pensar que en medio de tanta convulsión se logró redactar un documento tan visionario. ¿Cuáles fueron las ideas más innovadoras que incorporó la Constitución de 1917? La Constitución de 1917 incluyó derechos sociales que eran muy avanzados para la época, como la educación gratuita y laica, el derecho a la tierra para los campesinos y la jornada laboral de 8 horas. Imagínate, en ese entonces eran ideas revolucionarias. Increíble. Esos derechos que hoy damos por sentado fueron el resultado de años de lucha y sacrificio. Pero me pregunto, ¿qué tan efectiva fue la aplicación de estos derechos en la práctica? ¿Realmente se logró un cambio significativo en la vida de la gente? Bueno, la aplicación de estos derechos ha sido un proceso largo y complejo, con avances y retrocesos. No se puede negar que la Constitución de 1917 sentó las bases para un México más justo, pero la realidad es que la desigualdad y la pobreza persistieron. Es decir, que la lucha por un México más justo no terminó con la revolución, sino que continúa hasta nuestros días. Exactamente. La Revolución Mexicana fue un punto de partida, un parteaguas en la historia de México,
México, pero la construcción de una sociedad más justa e igualitaria es un proceso continuo. Y hablando de luchas por la justicia, también es importante mencionar el papel de la mujer en la revolución. Ya hablamos de las reformas de Carrillo Puerto en Yucatán, pero a nivel nacional, ¿cuál fue la participación de las mujeres? La participación de las mujeres en la revolución fue fundamental, aunque muchas veces ha sido invisibilizada. No solo fueron las soldaderas que lucharon en el campo de batalla, sino que también desempeñaron roles clave en la logística, la organización y la propaganda. Es decir, que las mujeres fueron parte integral del movimiento revolucionario, tanto en el frente de batalla como detrás de escena. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos de la participación de las mujeres en la revolución? Claro que sí. Además de las soldaderas, hubo mujeres que se destacaron como enfermeras, espías, mensajeras, cocineras y también de organización de movimientos sociales. Por ejemplo, Hermila Galindo fue una periodista y activista que luchó por los derechos de las mujeres y por su participación en la política. Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto, fue una pionera en la lucha por el sufragio femenino en Yucatán. ¡Qué historias tan inspiradoras! Es evidente que las mujeres jugaron un papel fundamental en la revolución, aunque sus contribuciones no siempre han sido reconocidas. ¿Y qué hay de la vida cultural durante la revolución? ¿Cómo impactó este periodo tan convulso en el arte y la cultura? La Revolución Mexicana tuvo un impacto profundo en el arte y la cultura. Surgieron nuevas formas de expresión artística que reflejaban las experiencias y los ideales de la revolución. El muralismo, por ejemplo, se convirtió en un movimiento artístico emblemático de la época. ¿Así? Los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros son impresionantes. ¿Qué los hace tan especiales? Estos artistas plasmaron en sus murales la historia y las aspiraciones del pueblo mexicano. Sus obras son una poderosa representación visual de la lucha revolucionaria, de las injusticias del pasado y de la esperanza de un futuro mejor. Esos murales no solo son obras de arte, sino también documentos históricos que nos permiten conectar con la pasión y la energía de la revolución. ¿Y qué otras expresiones artísticas florecieron durante este periodo? En la literatura, autores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y Nelly Campobello nos dejaron testimonios conmovedores de la revolución, desde diferentes perspectivas. En la música, compositores como Juventino Rosas y Manuel M. Ponce crearon piezas que evocaban el espíritu de la época. ¡Qué riqueza cultural! Es fascinante cómo la Revolución Mexicana inspiró a tantos artistas y cómo sus obras nos permiten comprender mejor ese periodo histórico. Pero ahora quiero preguntarte algo que me intriga. ¿Cómo se percibe la Revolución Mexicana en el México actual? ¿Sigue siendo relevante? La Revolución Mexicana sigue siendo un tema central en la identidad y la memoria colectiva de México. A pesar de las controversias y las diferentes interpretaciones, la revolución se considera un momento fundacional en la historia de México. Es decir, que a pesar del tiempo transcurrido, la revolución sigue siendo un referente importante para los mexicanos. Exactamente. Los ideales de la revolución, como la justicia social, la democracia y la soberanía nacional, siguen siendo valores importantes para la sociedad mexicana. ¿Y crees que la Revolución Mexicana ha influido en otros países de Latinoamérica? Sin duda. La Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en otros países de Latinoamérica. Sus ideales de justicia social y lucha contra la opresión inspiraron movimientos sociales y políticos en toda la región. La Revolución Mexicana demostró que era posible desafiar al poder establecido y luchar por un cambio social, y su ejemplo resonó en países como Cuba, Nicaragua y El Salvador. Entonces, podemos decir que la Revolución Mexicana no solo transformó a México, sino que también tuvo un impacto en la historia de Latinoamérica. Exactamente. La Revolución Mexicana fue un parteaguas en la historia de México y de Latinoamérica, y su legado sigue siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Y a pesar de sus contradicciones y sus complejidades, la Revolución Mexicana nos deja importantes lecciones sobre la lucha por la justicia social, la democracia y la soberanía nacional. Lecciones que siguen siendo relevantes en el mundo actual. Hablando de lecciones, mencionaste antes que la aplicación de los derechos consagrados en la Constitución de 1917 fue un proceso complejo. ¿Podrías profundizar un poco más en los desafíos que enfrentó México para hacer realidad esos ideales? Claro. Uno de los principales desafíos fue la desigualdad económica. A pesar de la reforma agraria, la concentración de la tierra y la riqueza en manos de unos pocos persistió. Esto generó pobreza y marginación para gran parte de la población. Es decir, que la revolución no logró erradicar las estructuras de poder que generaban desigualdad. Así es. Otro desafío fue la construcción de un sistema político verdaderamente democrático. Aunque la revolución derrocó la dictadura de Porfirio Díaz, el sistema político que surgió después estuvo marcado por el autoritarismo y la corrupción. Entonces la lucha por la democracia en México se extendió más allá de la revolución. Exactamente.
Y no podemos olvidar el costo humano de la revolución. Millones de personas murieron o fueron desplazadas por la violencia. La reconstrucción del país después de años de guerra fue una tarea titánica. Es importante recordar que detrás de los grandes cambios históricos hay historias de sufrimiento y sacrificio. Y a pesar de los desafíos, ¿crees que la Revolución Mexicana logró algún avance significativo? Sin duda, la Revolución Mexicana sentó las bases para un México moderno. La Constitución de 1917, a pesar de sus limitaciones, fue un gran avance en materia de derechos sociales. La reforma agraria, aunque no fue perfecta, permitió que muchos campesinos tuvieran acceso a la tierra. Y a nivel cultural, la Revolución Mexicana impulsó un florecimiento artístico sin precedentes. Es decir, que la Revolución Mexicana, a pesar de sus claroscuros, dejó un legado positivo que sigue vigente hasta nuestros días. Exactamente. La Revolución Mexicana nos recuerda que la lucha por la justicia social y la democracia es un proceso continuo que requiere esfuerzo, sacrificio y compromiso de todas las partes. Y ahora, para comprender mejor la complejidad de este periodo histórico, vamos a entrarnos en uno de los episodios más controvertidos de la Revolución: la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue un conflicto armado entre el gobierno mexicano y grupos católicos que se oponían a las políticas anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles. Políticas anticlericales, ¿a qué te refieres? Calles implementó una serie de leyes que restringían el poder de la Iglesia Católica en México. Por ejemplo, se limitó el número de sacerdotes, se cerraron escuelas religiosas y se prohibió el culto público fuera de las iglesias. Vaya, esas medidas parecen bastante drásticas. ¿Cuál era el objetivo de Calles al tomar estas medidas? Calles consideraba que la Iglesia Católica tenía demasiado poder en México y que esto era un obstáculo para la modernización del país. Creía que la Iglesia se entrometía en asuntos del Estado y que su influencia era negativa para el desarrollo de la sociedad. Y estas medidas, como era de esperar, generaron una fuerte oposición por parte de la Iglesia y de los sectores católicos de la sociedad. Efectivamente, muchos católicos se sintieron agredidos en sus creencias y decidieron tomar las armas para defender su fe. Y así comenzó la Guerra Cristera, un conflicto que dividió al país y que dejó una profunda herida en la sociedad mexicana. Pero antes de profundizar en las causas y consecuencias de la Guerra Cristera, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestro análisis. De acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno en esta segunda parte, desde el legado de la Constitución de 1917 y el papel de la mujer en la Revolución, hasta el ascenso de Calles al poder y el inicio de la Guerra Cristera. En la siguiente parte exploraremos en detalle la Guerra Cristera, sus consecuencias y cómo este conflicto impactó en la relación entre la Iglesia y el Estado en México. Los esperamos en la tercera y última parte de esta apasionante inmersión en la historia de México. Nos vemos en la próxima entrega para seguir desentrañando los misterios de la Revolución Mexicana. Retomamos nuestro viaje por la Revolución y Contrarrevolución Mexicana, un periodo que, como hemos visto, está lleno de matices, de luces y sombras. En esta última parte nos dedicaremos a analizar cómo se ha interpretado este proceso histórico a lo largo del tiempo, pero antes me gustaría retomar el tema de la Guerra Cristera. Quedamos en que las políticas anticlericales de Calles habían desatado un conflicto armado entre el gobierno y grupos católicos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el desarrollo de este conflicto? Claro que sí. La Guerra Cristera fue un conflicto complejo y sangriento que duró de 1926 a 1929. Los cristeros, como se les conocía a los rebeldes católicos, se levantaron en armas en varios estados del país, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. ¿Y cuáles eran las principales demandas de los cristeros? ¿Solo buscaban la derogación de las leyes anticlericales o tenían otras motivaciones? Las demandas de los cristeros eran diversas. Por supuesto, la principal era la derogación de las leyes que consideraban una violación a su libertad religiosa. Pero también había un componente social y político en su lucha. Muchos cristeros eran campesinos que veían en la iglesia una defensa contra los abusos de los hacendados y las autoridades. Es decir, que la Guerra Cristera no se puede entender solo como un conflicto religioso, sino también como una expresión del descontento social que aún persistía después de la Revolución. Exactamente. La Guerra Cristera fue un crisol donde se mezclaron las reivindicaciones religiosas con las demandas sociales y políticas, y esto la convirtió en un conflicto particularmente difícil de resolver. ¿Y cómo terminó la Guerra Cristera? ¿Hubo un vencedor claro? No hubo un vencedor claro en la Guerra Cristera. El conflicto terminó en 1929 con un acuerdo entre el gobierno y la Iglesia, mediado por el embajador de Estados Unidos en México. Se acordó la suspensión de las hostilidades, la reanudación de culto público y la reapertura de algunas escuelas religiosas. Entonces, ¿se puede decir que la Guerra Cristera terminó con un empate? En cierto modo, sí. Ninguna de las partes logró imponerse por completo. El gobierno mexicano no logró erradicar la resistencia cristera,
Pero la Iglesia tampoco logró la derogación total de las leyes anticlericales. La Guerra Cristera dejó una profunda cicatriz en la sociedad mexicana, una cicatriz que aún se puede sentir en algunos sectores. Es un recordatorio de la complejidad de la relación entre la Iglesia y el Estado en México, una relación que ha estado marcada por la confrontación y la reconciliación a lo largo de la historia. Así es. La Guerra Cristera nos recuerda que la libertad religiosa es un derecho fundamental que debe ser protegido, pero también que la separación entre la Iglesia y el Estado es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. Y hablando de la construcción de una sociedad democrática, me gustaría retomar el tema de las diferentes interpretaciones de la Revolución Mexicana. Como mencionamos al inicio, la Revolución ha sido objeto de múltiples lecturas a lo largo del tiempo. ¿Podrías hablarnos un poco sobre las diferentes visiones que han existido sobre este proceso histórico? Claro que sí. Durante gran parte del siglo XX, la visión dominante sobre la Revolución Mexicana fue la que construyó el propio Estado mexicano, especialmente durante el periodo del PRI. Esta visión se centraba en la figura de los grandes héroes revolucionarios: Madero, Villa, Zapata, Carranza, Obregón. Se exaltaban los logros de la revolución, como la Constitución de 1917, la reforma agraria y la creación de instituciones. Es decir, la historia contada por los vencedores. Pero con el tiempo, esa visión hegemónica se fue cuestionando, ¿no? Exacto. A partir de la década de 1960, surgieron nuevas corrientes historiográficas, como la historia social, que se enfocaban en las experiencias de los sectores populares, en las luchas campesinas, en las mujeres, en los grupos marginados. Historiadores como Adolfo Gili, Friedrich Katz, Alan Knight, entre otros, empezaron a cuestionar la narrativa oficial, a mostrar la complejidad del proceso revolucionario, a analizar sus límites y sus fracasos. ¿Y qué aspectos de la revolución empezaron a destacarse en estas nuevas interpretaciones? Por ejemplo, se empezó a hablar de la revolución como un proceso inconcluso, que si bien logró derrocar al porfiriato, no logró erradicar las desigualdades sociales ni construir una verdadera democracia. Se puso el foco en la violencia, en las traiciones, en los intereses de las élites que se mantuvieron en el poder. También se ha hablado de la revolución como un mito, ¿no? Sí, algunos historiadores han utilizado el término mito para referirse a la forma en que la Revolución Mexicana ha sido utilizada con fines políticos, cómo se ha creado una narrativa simplificada, idealizada, que enmascara la complejidad de la realidad. Pero ¿acaso no es importante tener mitos fundacionales como país? Claro que los mitos son importantes en la construcción de la identidad nacional, pero también es fundamental analizarlos críticamente, entender cómo se construyen, qué intereses representan, qué voces silencian. En el caso de la Revolución Mexicana, el peligro de la mitificación es que puede llevarnos a una visión simplista del pasado, a una idealización de los líderes, a una justificación de las violencias cometidas. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la Revolución Mexicana hoy en día, sin caer en la mitificación ni en la negación de sus logros? Creo que la clave está en la complejidad. Debemos entender la Revolución Mexicana como un proceso multifacético, con sus luces y sus sombras, con sus héroes y sus villanos, con sus avances y sus retrocesos. Es un proceso que sigue abierto a la interpretación, a la investigación, al debate. Es decir, que aún nos queda mucho por aprender de la Revolución Mexicana. Por supuesto. La Revolución Mexicana no es un tema del pasado, sino que sigue resonando en el presente. Sus ideales, sus contradicciones, sus desafíos siguen vigentes en el México de hoy. Y al estudiarla, al debatirla, al reinterpretarla, podemos comprender mejor nuestro presente y construir un futuro más justo, más igualitario, más democrático. Exactamente. La Revolución Mexicana nos interpela a todos, como mexicanos, a reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra identidad, sobre el camino que queremos construir como sociedad. Ha sido un verdadero placer, como siempre, sumergirnos en este análisis profundo de la Revolución y Contrarrevolución Mexicana. Un periodo que, como hemos visto, está lleno de drama, de pasión, de ideales, de luchas por el poder, de búsqueda de justicia, de construcción de una nueva identidad. Un periodo que sigue interpelándonos, que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos como mexicanos y hacia dónde queremos ir como nación. El gusto ha sido mío. Espero que este viaje haya sido tan enriquecedor para ustedes como para nosotros, que nos ayude a comprender mejor la complejidad de nuestra historia, a valorar los logros de quienes nos precedieron y a asumir el compromiso de construir un futuro más justo y equitativo para todos. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando, a investigar, a cuestionar, a construir su propia interpretación de la Revolución Mexicana. Recuerden que la historia no está escrita en piedra, sino que es un diálogo constante entre el pasado y el presente. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.